Bien, buenos días con todos los asistentes al tercer Congreso Iberoamericano de Derechos Digitales. Agradezco la invitación, especialmente al doctor Eduardo por su gentil invitación este año, esta edición al tercer Congreso Iberoamericano de Derechos Digitales. Mi ponencia está titulada La inteligencia artificial, derechos digitales, retos y oportunidades. Como bien mencionó el doctor vicedecano de la Facultad de Derecho, la inteligencia artificial está transformando nuestro día a día y de cierta manera cerrarnos a esta idea pues sería como vivir engañados. Está claro que el uso de la inteligencia artificial está cambiando nuestro quehacer diario y además es inevitable. Este cambio es un cambio que ha llegado para impulsar distintas áreas. Y este cambio ha sido bastante acelerado, como la mayoría de los cambios de la humanidad. Se ha acelerado bastante el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué problema tiene que este cambio haya sido demasiado rápido? Pues que necesitamos que el marco normativo regule este cambio. Desde los principales cambios de la humanidad, de cuando se inventó la máquina de vapor, la electricidad, pues estos cambios demoraron un poco más y las leyes y normativas pues pudieron adaptarse lo suficientemente rápido al cambio. El uso de la inteligencia artificial ha sido prácticamente en la última década exponencial y por lo tanto las regulaciones aún les falta un poco de establecimiento en la parte legal y la parte ética del uso de la inteligencia artificial también es algo que se ha demorado un poco en establecerse también. La inteligencia artificial demuestra que puede reemplazar a los humanos en tareas rutinarias, en tareas repetitivas, y por esto es necesario controlar, supervisar estos elementos. ¿Por qué una inteligencia artificial toma la decisión que tomó? ¿Por qué un moderador de redes sociales que utiliza inteligencia artificial banea nuestro contenido, nuestro comentario, nuestra foto? Eh, por lo tanto, se nos presentan desafíos importantes en cuanto a la privacidad, en cuanto a la transparencia. ¿Por qué? Porque aunque no somos especialistas técnicos todos, el usuario común, sí es necesario auditar los algoritmos. ¿Por qué un algoritmo de aprobación de un crédito bancario nos acepta? ¿O por qué no? Esta auditoría, esta transparencia, son elementos que van faltando en el marco normativo que regula la inteligencia artificial. España y la Unión Europea han hecho importantes avances en el reglamento de inteligencia, en el RIA, en el reglamento de inteligencia artificial, pero aún faltan algunos elementos de auditoría para la transparencia de los algoritmos. La explicación de por qué se toman esas decisiones aún no está muy clara. Entonces, esto es un desafío importante que se tiene en el uso de la inteligencia artificial. Como tecnología al fin, la inteligencia artificial y hay que ser, y mi posición es clara al respecto, el día de mañana no van a venir robots que nos dominen, porque la conciencia artificial es un tema que está en un debate muy fuerte y por lo tanto, mientras llegamos a ese punto que podemos llegar, pero no vamos a llegar en la próxima década, los algoritmos de inteligencia artificial ¿ya? Heredan sesgos que pues tenemos los humanos. Hay que recordar que la inteligencia artificial depende de los datos y la calidad de datos que se tengan para su entrenamiento. Por lo tanto,
si tenemos sesgos en ciertas cuestiones, se los vamos a transmitir en los datos que le suministramos a la inteligencia artificial y esta va a realizar los mismos sesgos, inclusive los puede amplificar. Entonces, hay casos muy reconocidos de estos sesgos cuando le pedían a algunas inteligencias artificiales generadores de imágenes que generaran, por ejemplo, imágenes de papa, del sumo pontífice, y generaba siempre personas caucásicas, blancas, de una edad avanzada, y esto, eh, ¿por qué? Porque los papas anteriores todos habían sido pues con estas características. Luego se le hizo una inclusión forzada y comenzó a ponderar y a generar papas mujeres y papas de tez oscura. Por lo tanto, no se trata de... La inteligencia artificial va a hacer lo que le indiquemos con los datos. Entonces, es importante que este sesgo y esta discriminación algorítmica esté bien detallada para que no amplifique de cierta manera lo que ocurre en la sociedad, sino con lo que se considera correcto. Es importante también tener en cuenta que es necesario, y la Ley de Protección de Datos Personales de España y de varios países de Latinoamérica ya obliga a que nuestros datos estén claros y esté claro la forma en que lo van a usar, ¿ya? Pero aún no está, o no hay una obligación fuerte de las empresas que desarrollan productos con inteligencia artificial explicar cómo van a usar nuestros datos. Muchas veces subimos un PDF, un material para preparar una clase o para que una inteligencia artificial nos lo resuma. ¿Qué hace la inteligencia artificial con ese documento? Lo almacena, lo descarta, ¿para qué lo usa? Entonces, esto es importante que se defina qué hacen con nuestros datos, cómo los usan, para qué los usan y si nosotros estamos de acuerdo que los usen. Entonces, este tema legal aún falta por resolver en algunas cuestiones. Además, la privacidad también es importante. Van desde cosas tan sencillas como cuando estamos en una red social y nos sale contenido. ¿Por qué nos sale ese contenido? ¿Por qué estamos viendo en una red social esas fotos o esos comentarios o esos videos y no otros? ¿Ya? ¿Por qué recopilan nuestras preferencias y nosotros sabemos para qué las recopilan, con qué objeto? Este tipo de elementos son los que deben reforzarse en los reglamentos de uso de la inteligencia artificial. La transparencia y la explicabilidad de la inteligencia artificial es fundamental, ¿ya? Porque hoy por hoy los usuarios ven a la inteligencia artificial como una caja negra, un concepto bastante usado en informático, donde le damos una entrada y nos proporciona una salida. ¿Pero por qué nos dio esa salida? ¿Por qué nos dieron ese crédito o por qué no nos lo dieron? ¿Por qué nos clasificaron con un nivel de riesgo mayor o menor? ¿Por qué nos dio una respuesta una inteligencia artificial? Entonces, sí hay un derecho inherente de saber cómo funcionan los algoritmos que nos afectan. Si nosotros como ciudadanos utilizamos un servicio, una empresa que nos brinda con elementos de inteligencia artificial, es necesario saber cómo funcionan, el por qué, la explicabilidad. Recuerdo, y como profesor de inteligencia artificial, recuerdo que al inicio los sistemas expertos en la década de los 80, de los 90, no solo daban daban una respuesta y daban la explicación de por qué llegaron a esa respuesta. Pero eso dejó de ser importante en algunos casos y nos concentramos en la respuesta. Pero hoy, cuando los sistemas dan respuestas más complejas, dan respuestas que nos afectan de una manera sustancial en nuestro día a día, sí es necesario el saber cómo funcionan, el por qué
nos dieron esa respuesta. Por lo tanto, este nivel de transparencia y de explicabilidad es necesario. Es necesario y hay que exigir en nuestros reglamentos de inteligencia artificial y de datos, y de protección de datos personales que se expliquen qué hacen las empresas con nuestros datos y cómo llegan a resultados. Uno de los debates más interesantes que hay es el uso de la inteligencia artificial contra la libertad de expresión. Las redes sociales generan terabytes de información por segundo. Comentarios, fotos, likes, compartidos. Y hoy por hoy la mayoría de las redes sociales utiliza una moderación automática, que filtran contenidos, que filtran palabras, que filtran imágenes. Este filtro es considerado como censura o como regulación por parte de la entidad que nos preste el servicio. Es un debate interesante si me están censurando mi libertad de expresión o si están regulando lo que se está publicando en redes sociales que es de carácter público. En este sentido, hay una superposición de derechos y hay que analizar la ponderación de los mismos. Además, es importante tener claro que la inteligencia artificial son algoritmos programados, ¿ya? Y que no entienden algunos contextos políticos, algunos contextos sociales. Además, que muchas veces es necesario comprender la realidad de un país o de una comunidad para entender la sátira, para entender eh, un sarcasmo u otros elementos inherentes al ser humano y que aún a la inteligencia artificial les cuesta trabajo reconocerlos o entenderlos en un contexto específico. Otro aspecto importante es que los algoritmos pueden amplificar la desinformación cuando hay una noticia que puede resultar de cierta manera falsa. Las redes sociales y los algoritmos de inteligencia artificial que utilizan esta información para entrenar su modelo, hablamos de que pueden pues, propagar o amplificar esta información. Entonces, esto eh, es necesario que las empresas que brindan servicios de redes sociales comprendan que la inteligencia artificial por sí sola no puede tomar este rol, sino tiene que ser supervisada por la labor humana. No podemos, de cierta manera, entregar tareas que sobrepongan derechos fundamentales como la libertad de expresión a software que utilicen inteligencia artificial. Esto debe ser supervisado por humanos para que no haya mayor inconveniente. En la Iberoamérica, especialmente en España y la Unión Europea, pero han habido avances en cuanto a la regulación y al marco legal de la inteligencia artificial. Perú ha sacado varias iniciativas respecto a la normativa de uso de una primera versión y también guiándose por los preceptos que muestra el reglamento de la inteligencia artificial de la Unión Europea, pero es importante centrarnos en los derechos humanos porque uno de los factores que la inteligencia artificial, que no es un humano, que puede traer como elemento es la superposición de derechos. Y acá hay que sopesar y hay que tener un elemento de peso en cuanto a los principios que regulan los derechos humanos. El gobierno, las academias que impulsan el conocimiento y la sociedad deben llegar a un equilibrio para definir estos marcos
legales, estas regulaciones y sobre todo definir la ética, definir qué está correcto en el uso de la inteligencia artificial, específicamente en las cosas que afectan a los ciudadanos. Y para esto es importante determinar la gobernanza, quién controla los algoritmos que nos afectan, estos modelos de auditoría y supervisión técnica que aún no cuentan las empresas que usan inteligencia artificial, estos códigos de éticas. Esto es importante definirlo. ¿Bajo qué normativa las empresas que brindan servicios de inteligencia artificial se rigen? Esto es importante, ya que las auditorías nos van a ayudar a entender cómo funcionan los algoritmos y el por qué toman esas decisiones. Y además, si lo que está mostrando es algo éticamente correcto. Entonces, la toma de decisiones por parte de elementos de inteligencia artificial debe ser supervisada, debe ser revisada, debe ser auditada y controlada por los seres humanos siguiendo normativas que deben de ser establecidas por los gobiernos, la academia y por supuesto el sector social. La IA no, como todas las herramientas, y hablaba con esto y ya para terminar, porque justo son las 9:10, no es que sea buena o mala, hablamos que todas las herramientas tienen un uso, ¿ya? Y este uso va a depender de cuán útil sea la misma. La inteligencia artificial puede usarse para reducir brechas digitales, personas con discapacidades, accesibilidad a la educación, personas invidentes, personas que no pueden escuchar, la traducción automática. Este tipo de accesibilidades ayudan a reducir la brecha y a aumentar la inclusión digital de las personas. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta. Y para finalizar, la IA ha transformado los derechos digitales. Ha puesto retos importantes como establecer una normatividad y además clara, y debemos establecer códigos de éticas que rijan el uso de la inteligencia artificial. Además, necesitamos la regulación, la educación y sobre todo la transparencia de los algoritmos para tener en claro la explicabilidad de las decisiones que toma un modelo de inteligencia artificial. Hasta acá mi presentación. Muchas gracias por la invitación al tercer Congreso Internacional de Derechos Digitales.